Sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto y cariño preparo para ustedes, con la intención de entregarles herramientas para poder gestionar y vivir un duelo. Hoy quiero hablarles de uno de estos grandes mitos y de alguna forma es como una de estas creencias populares que de alguna manera se han arraigado muchísimo en el colectivo y es creer que los duelos duran un año. Yo no sé muy bien de dónde surgió esta creencia o cómo es que llegamos a esta conclusión, pero lo cierto es que los duelos son procesos absolutamente personales, únicos e individuales. Y que con estas tres características sería inviable, completamente inviable o improbable poder estandarizar el proceso y determinar que en un periodo de tiempo específico el duelo simplemente termina. El duelo es un proceso adaptativo de desvinculación, es decir, estamos intentando adaptarnos a nuestra nueva realidad, pero con muchas dificultades en el camino porque esta nueva realidad no me gusta, no la pedí. No la quiero y de pronto la pedí y me siento responsable porque esto fue lo que yo misma generé, pero no me siento contenta con lo que tengo. Entonces, todas estas complejidades propias de la naturaleza humana hacen difícil la posibilidad de adaptarnos de manera inmediata a mi nueva situación vital. Por eso, el duelo es un proceso. Por eso necesito tiempo y trabajo para poder hacer adaptaciones, para poder entender lo que estoy sintiendo, para darme cuenta de que estoy sintiendo cosas que debo trascender porque no las quiero en mi vida. Por ejemplo, me estoy sintiendo culpable. Esa culpa no va a desaparecer como si fuese una alarma programada en 365 días. Listo, la culpa se fue. No funciona de esa manera. Entonces, fíjense, voy a recapitular. Los duelos no pueden durar un tiempo específico y una de las razones es que las fases, las diferentes etapas y emociones que se van a vivir en un duelo no están estandarizadas. No significa que en el mes número 4 voy a entrar en la negociación y esto me va a durar tanto tiempo. Dado que no funciona así, hay personas que viven las etapas de manera absolutamente diferente a lo que dice el patrón. Además, ese patrón, esa información que tenemos de que son 5 las fases del duelo y que de pronto primero viene la negación y luego viene la rabia, es simplemente una especie de guía para saber qué podría pasar, cómo podríamos ayudar en ciertas etapas, pero no es una regla sine qua non. Hay personas que pueden pasar un año entero solamente en la fase de negación y por ahí después del año comenzar a hacer evidente su realidad y por ahí comenzar a sentir rabia. O de pronto no es rabia lo que siente, sino tristeza. Entonces no se cumple el orden específico de un proceso de duelo. No es un proceso estandarizado. Ahora bien, ¿de dónde podría venir esta creencia que además se ha hecho tan popular de pensar que todo se termina en un año? Fíjense que hay estudios que han determinado que una persona tras una pérdida necesita vivir su primera vez de todos los eventos que se viven en un año. Me explico mejor. Necesita vivir por primera vez un día de la madre sin mamá, una Navidad, un cumpleaños, tanto el suyo como el que habría sido el cumpleaños de la persona que ya no está, un aniversario luctuoso, un verano, un día de los enamorados, todas estas fechas que de alguna manera son importantes para la persona que está viviendo el duelo, va a necesitar vivir por primera vez esa experiencia con su nueva realidad. Esto claramente podría ayudarnos porque de alguna forma ya sé lo que es pasar, por ejemplo, un cumpleaños sabiendo que estoy divorciada. Vale, pero eso no significa que tras un año calendario específicamente, entonces voy a tener saldadas todas mis deudas con respecto al dolor de la pérdida, porque no funciona de esa manera. Y debemos además entender que este tipo de creencias, lejos de ayudar, limitan el ejercicio, la posibilidad de una persona de ejercer control sobre sus propias emociones. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si todo el mundo me dice que es en un año que yo me voy a sentir bien, pasa el año y yo me siento peor de lo que estaba un año atrás? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo soy una persona rara, que yo no tengo herramientas, que yo soy mala, ¿qué significa? Significa que eres un ser humano y que esos procesos no debemos estandarizarlos porque lo que hacen este tipo de estándares, este tipo de moldes es limitarme, es meterme en un cuartito con 4 paredes esperando a que el año pase.
cuando lo que debo hacer es martillar esas paredes y abrir el espectro de las posibilidades que tengo, de que dentro de este año pueden pasar muchas cosas que me ayuden a avanzar o que me hagan permanecer un ratico estacionada en ciertas cosas. Todo eso es perfectamente natural. Por supuesto, tenemos la pretensión cuando estamos en un proceso de duelo y, por ejemplo, están haciendo terapia, justamente evitar estacionarnos, justamente evitar convertir emociones perfectas en estados emocionales que voy a perpetuar, en conductas, en patrones de conducta. Pero no significa que puedo de ninguna manera medir con la misma vara de efectividad o de avance en un proceso de duelo a todas las personas. No ocurre de esa manera. Incluso puede pasar que yo me sienta con mucho más alivio, con mucha más capacidad de avanzar y pueda trascender mis emociones en menos de ese tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo no quise a la persona o que yo no soy un ser humano o que yo no tengo sensibilidad. No, significa exactamente que eres un ser humano y que por ende vives los procesos de una manera única e individual. Esto lo comento siempre y creo que nunca va a ser suficiente. Puede que yo esté viviendo el duelo de la misma figura. Por ejemplo, mi hermano y yo estamos viviendo el duelo por la muerte de mi mamá, pero la forma en la que él va a vivir el duelo, las dificultades que él va a tener para enfrentarlo o para poder gestionarlo, pueden ser absolutamente equidistantes a las mías. Y eso no significa que él la quiso más o que yo la quise más. Significa que nos relacionamos de manera distinta con nuestros afectos, que yo tengo experiencias distintas con una persona y por ende mis procesos, mis dificultades y de pronto mis elementos que me van a ayudar, puede que mis factores de protección van a ser distintos a los de alguien más. Y eso forma parte de la individualidad del proceso de duelo. Así que de ninguna manera repitan este tipo de frases y por el contrario, como siempre les digo, compartan esta información. Hay tanta gente allá afuera que está pensando que le quedan 2 meses y ya va a estar perfectamente después de la pérdida y que no va a pasar así, que tener estas herramientas nos va a ayudar porque entendemos, porque somos capaces de identificarnos, de saber por qué estoy sintiendo esto. Ah, es que era por esto que lo sentía. Y la claridad, el conocimiento de nosotros mismos nos hace libres y de alguna manera nos permite ser mucho más amplios en nuestra forma de vivir nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras pérdidas. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube y que además pasen por el Instagram y me visiten para que vean el contenido que genero para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.